Mis hermanos, feliz día, les habla Teo Hernández. Un día más, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo de Números, capítulo número 17, para que estemos atentos, mis hermanos, al mensaje de Dios. Vamos a interiorizar este mensaje y pongámoslo muy dentro de nuestro corazón y expandámoslo, mis hermanos, a nuestros hermanos que no conocen de Él. Lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé dijo a Moisés: comunícale esto al sacerdote Eleazar, hijo de Aarón. Saca los incensarios de entre las cenizas y arroja lejos el fuego que había en ellos, porque están consagrados. Los incensarios de esos hombres que pecaron y que murieron te servirán para hacer las placas para revestir el altar. Esos incensarios son santos, porque estuvieron en contacto con Yahvé. Serán una señal para los israelitas. El sacerdote Eleazar tomó entonces los incensarios de cobre que pertenecieron a los que habían sido quemados e hizo con ellos placas para revestir el altar. Allí están para recordarles a los israelitas que cualquiera que no pertenezca a la raza de Aarón no puede acercarse para hacer incensaciones a Yahvé. De lo contrario, correrán la misma suerte que Coré y su banda, a los que Yahvé se lo había advertido por medio de Moisés. Al día siguiente, toda la comunidad de los israelitas se puso a murmurar contra Moisés y Aarón. Ustedes decían: son los que han dado muerte al pueblo de Yahvé. Mientras la comunidad se amotinaba contra Moisés y Aarón, estos se dirigieron a la tienda de las citas. La nube la había cubierto y apareció la gloria de Yahvé. Entonces Moisés y Aarón se acercaron a la tienda, y Yahvé le dijo a Moisés: retírate de en medio de esta comunidad, porque la voy a exterminar en el campamento. Ellos cayeron con el rostro en tierra. Moisés le dijo entonces a Aarón: toma tu incensario, pon en él fuego del altar, échale luego incienso, y corre con la comunidad con tu incensario. Harás la expiación por ellos, porque se ha desencadenado la cólera de Yahvé, y ha comenzado el castigo. Aarón hizo como Moisés se lo había dicho, y corrió hacia la comunidad. El flagelo ya estaba azotando al pueblo. Aarón puso el incienso e hizo la expiación por el pueblo. Se paró en medio de los muertos y de los vivos, y el flagelo se detuvo. Los que murieron, víctimas del castigo, llegaron a la cifra de 14,700, sin contar a los que habían muerto por culpa de Coré. Cuando Aarón volvió donde Moisés, a la entrada de la tienda de las citas, el flagelo había cesado. Yahvé dijo a Moisés: diles a los israelitas que te traigan una varilla por tribu, una varilla por cada uno de los jefes de la tribu. Serán pues 12 varillas, y tú escribirás en la varilla respectiva el nombre de cada uno. En la varilla de Leví escribirás el nombre de Aarón, porque solo habrá una varilla por tribu. Las depositarás en la tienda delante del testimonio, allí donde los cito a ustedes, y aquel cuya varilla florezca, ese será el que he elegido. Así acabaré con todas esas quejas de los israelitas contra mí. Me refiero a las quejas contra ustedes. Moisés transmitió esas palabras a los israelitas, y cada uno de los jefes le dio una varilla. Cada tribu tenía su varilla, que era llevada por su jefe, o sea, en total 12 varillas. La varilla de Aarón estaba junto con las demás. Moisés depositó esas varillas delante de Yahvé en la tienda del testimonio. Al día siguiente, cuando Moisés entró en la tienda del testimonio, la varilla de la tribu de Leví, presentada por Aarón, había florecido. Le habían aparecido yemas, había brotes de flores, y las almendras habían madurado. Moisés retiró entonces todas las demás varillas de la presencia de Yahvé, y se las mostró a los israelitas. Entonces las vieron, y cada uno recogió la suya. Yahvé dijo entonces a Moisés: vuelve a poner la varilla de Aarón delante del testimonio. Allí permanecerá como una advertencia para los rebeldes. Alejarás de mí sus murmuraciones y no morirán. Moisés hizo como Yahvé se lo había ordenado. Los israelitas le dijeron a Moisés: nos morimos, estamos perdidos. Nos estamos muriendo todos, porque cualquiera que se acerque a la morada de Yahvé muere. ¿Vamos pues a perecer todos así? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, nadie se puede rebelar contra los elegidos de Dios. A veces
aunque nos caiga mal una persona, no por esa causa vamos nosotros a murmurar contra ellos, ni mucho menos vamos a echarles en cara todo el mal que han hecho. Al menos, ¿verdad?, que nosotros nos sintamos que aquella persona sí de verdad pues está haciendo mucho daño. Pero ni aún así, mis hermanos, tenemos nosotros por qué restituir a otros por nuestra persona. Estos hombres, Coré y todas aquellas personas que lo siguieron, que se rebelaron contra Yahvé y contra Moisés y Aarón, ellos se creían que podían llevar a cabo los servicios que Aarón llevaba a cabo también. Lo pudimos leer en el capítulo que nos leyó nuestra hermana Elena el día de ayer. Pudimos encontrar las causas por qué nuestro Dios se enojó tanto con el pueblo de Israel, al punto que tuvo que acabar con muchos de ellos, ¿verdad? Porque se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Siempre andaban con sus murmuraciones. Siempre ha habido envidias, mis hermanos, desde en aquel entonces. No pensemos que solamente hoy en la actualidad se puede ver eso. También en aquel entonces había muchas envidias, muchos corajes contra otras personas. Lo podemos ver en esta lectura de hoy día. Lecturas de los Números son todas las leyes y reglas que Dios le había dejado al pueblo de Israel y que las siguieran. Y todo aquel que no pertenecía a los elegidos de Dios, que eran los sacerdotes, que eran los levitas, especialmente Aarón y sus hijos, que eran los únicos que podían llevar a cabo el servicio para Dios. Entonces, nuestro Señor escucha todas sus murmuraciones y decide que va a acabar con ellos. Y después, mis hermanos, en este capítulo que yo les leí, se puede ver cómo el Señor termina con todas esas personas. Y le dice al pueblo, le vuelve a advertir que todo aquel que se crea que tiene derecho de quemar incienso sin su permiso, sin el permiso de Dios, porque en realidad que solamente Dios tenía sus escogidos para eso. No cualquier persona se podía acercar a Dios. Entonces, cuando aquellas personas quisieron ir y quemar incienso y hacer todo lo que el sacerdote Aarón y sus hijos hacían, Dios se enojó muchísimo con todos ellos, porque no tenían permiso. En aquel entonces no era como hoy en la actualidad, mis hermanos. Y de hecho, hoy en la actualidad, no cualquier persona puede oficiar una misa, ni tampoco puede bautizar, ni tampoco puede hacer una confirmación, una boda. No, hermanos, todo va de acuerdo a la ley y reglas de Dios. Cuando Jesús nuestro Señor vino y puso sus reglas para toda la nueva comunidad que somos nosotros. Hagamos caso de las leyes de Dios y no nos va a ir mal en la vida. Pero si dejamos de escucharle, si dejamos que Satanás entre en nuestras vidas, entonces sí, nos va a ir muy mal. Hagamos caso pues, y el Señor nos va a acompañar siempre en todo nuestro caminar. No nos rebelemos contra nadie. Más bien, si podemos ayudar, si podemos confiar en aquellas personas, ayudemos en lo que sea. En cualquier servicio que nosotros hagamos, no solamente tiene que ser para los templos, sino también acá en la calle hay veces que se nos pide un favor. Y si conocemos de Dios, lo vamos a hacer. Pero si no lo conocemos, si no hemos escuchado de Él, que nos pide que seamos caritativos y buenas personas, entonces, mis hermanos, el Señor no nos va a ayudar. Tenemos que ayudar en todo. Preocupémonos por los demás, que en los demás también se ve Jesucristo. Dios nuestro Señor quiere que nos amemos todos, que no haya envidias, ni corajes, ni riñas entre nosotros, como las había en el pueblo de Israel. Podemos darnos cuenta que Dios nuestro Señor les dejó sus leyes, y entonces aún así ellos se rebelaban. ¿Cuántos nos rebelamos hoy en la actualidad también contra Dios? Y entonces, hermanos, si nos rebelamos contra Dios, no vamos a recibir sus favores. Dios quiere que seamos buenos. De lo contrario, no vamos a permanecer en pie. Como este pueblo, todos querían entrar a la tierra prometida, pero cuando se desesperaron y que no llegaban, Dios quería purificar a ese pueblo antes de entrar a esa tierra, y por esa causa muchos de ellos murieron en el camino, porque se rebelaron. No nos rebelemos pues contra Dios, y Dios nos va a cuidar. Que Dios les bendiga.